Acrosport. Ese va a ser el tema que vamos a tratar hoy. Cómo trabajar la autonomía, la creatividad y la cooperación, basado en un planteamiento metodológico para trabajar competencias y cómo evaluar a través de rúbricas que conjugan elementos de autoevaluación y coevaluación. Educación física, episodio número 27. Muy buenos días de nuevo a todos y bienvenidos a un nuevo episodio, a un nuevo programa de Educación Física. Mi nombre es Francisco Javier Vázquez y estoy grabando el 22 de mayo en Araal, Sevilla. Como te he dicho, en este programa vamos a tratar el tema del Acrosport, pero antes quiero darte las gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes y los seguidores de Spreaker y de Ivo, y quiero leer una valoración que le otorga 5 estrellas Jaume RH, y es una valoración muy cortita que dice: muy buena información, gracias. Bueno, pues gracias a ti, Jaume, porque solamente tomarte la molestia de darle una valoración y de hacer público un comentario en iTunes, que no es nada fácil, pues ya es digno de agradecer y sinceramente pues te lo agradezco mucho. Por otro lado, para cualquier tipo de duda, sugerencia, pregunta, proposición, sabe que me puedes encontrar por mi blog, elvalordelaeducacionfísica.com/contactar. Allí encontrarás un formulario que rellenándolo me llegará y te responderé a la mayor brevedad que me sea posible. Contesto siempre a todos. Y bueno, y ahora sí, vamos al tema que nos ocupa, que es el Acrosport. Bueno, como te iba diciendo, el Acrosport es uno de esos contenidos que cuando lo descubrí hace ya unos 5 años por ahí, pues se convirtió en uno de esos contenidos que yo llamo estrella y que están presentes en todos los cursos. Desde que lo conocí tardé un poco en implementarlo en primero y en segundo de primaria, pero hoy por hoy incluso lo llevo a cabo desde primero a sexto de primaria. Y es uno de esos contenidos que los niños siempre esperan con muchas ganas, energía e ilusión. Y al menos, de momento, llegados a quinto, niños que ya llevan trabajando la Acrosport 4 o 5 años, siguen esperando el momento de que llegue este tema, ¿no? Esta motivación la he aprovechado este año para trabajar el Acrosport de forma competencial con los cursos de quinto de primaria. También para realizar un trabajo de evaluación bastante completo y dejándome llevar por la inercia que traía de una unidad didáctica anterior en la que trabajé la autoevaluación y la coevaluación en la realización de coreografía. Y dejo como siempre, en las notas del programa dejo el enlace hacia esta unidad didáctica. Y en fin, voy a explicar qué y cómo lo he llevado a cabo. Vamos a empezar por el principio. Y el principio de todo es el punto de partida y los antecedentes sobre Acrosport. Todo depende del punto de partida. Por ello, quiero exponer cuáles son los antecedentes de estos grupos de quinto con respecto al Acrosport. Los que seguís de forma habitual el blog o incluso el podcast, ya grabé un podcast también sobre Acrosport el año pasado, sabéis que trabajo el Acrosport de forma habitual. Así, estos niños que ahora mismo están en quinto llevan trabajando el Acrosport desde segundo de primaria, y dejo también el enlace en las notas del programa. Para ello no es algo absolutamente novedoso y tienen asimilado ciertos aspectos de seguridad, de agarres, de apoyos, de ayuda, etc. Y de lo que consiste un ejercicio de Acrosport, mezcla de figuras acrobáticas, bailes, desplazamientos, equilibrio. Por estos motivos me he podido permitir diseñar una unidad didáctica en la que la autonomía, la creatividad y el trabajo en equipo por parte de los niños y ha estado presente en todo momento. Si yo quiero implementar una unidad didáctica de Acrosport en un grupo de niños que no tiene este bagaje, pues evidentemente no podré hacer el trabajo que voy a explicar a continuación. Es un trabajo ya que para mi punto de entender necesita, como digo, un cierto bagaje. Ahora bien, ¿cuáles son
todos los beneficios que aporta, bueno, todos, algunos de los beneficios que aporta la CrossSport a la educación física. Bueno, pues el trabajo de la autonomía, la creatividad y la cooperación se suman a los múltiples beneficios que conlleva la práctica de la CrossSport. Y por destacar algunos, el desarrollo de la fuerza muscular. En el CrossSport pues hay que realizar ciertos esfuerzos musculares, muchos de ellos isométricos, es decir, mientras dura la figura, pues los niños tienen que estar manteniendo un tono isométrico totalmente durante 3-4 segundos y que favorecen este desarrollo muscular. Por otro lado, también se contribuye a mejorar la coordinación, los patrones motores utilizados en los diferentes desplazamientos acrobáticos, en las figuras y en los bailes, hacen que sea una actividad física apropiada para mejorar la coordinación. El control postural, es que el mantener ciertas posturas individuales en equilibrio estático durante un tiempo determinado, así como realizar figuras en conjunto que también hay que mantener unos ciertos segundos, 3-4, hace que el control del cuerpo se esté trabajando en todo momento. Y la aceptación de las diferentes composiciones corporales y esto es importante porque en el CrossSport cada niño tiene un rol que tomar y la composición corporal juega un papel importante, pero a diferencia de lo que ocurre en otras prácticas, aquí no se excluye a nadie. A veces la composición corporal determina el rol que tiene que tomar cada niño, portor o ágil principalmente, y ambos son indispensables para realizar el ejercicio, contribuyendo de esta forma a que cada uno acepte las diferencias corporales de los niños. Y existen otro tipo de aspectos que se desarrollan a un gran nivel, ¿no? Como el equilibrio estático, la flexibilidad, la responsabilidad, la superación personal y conjunta, etcétera. Voy a destacar otros 3 aspectos que son los que llevo persiguiendo desde que comenzó el curso. Y como he comentado en ocasiones anteriores y también dejé recogido en mi planificación, que también dejo el enlace en las notas del programa, el trabajo de la autonomía, la creatividad y el trabajo en equipo son 3 aspectos clave que he querido ir desarrollando a lo largo del año, como añadido a las diferentes unidades didácticas, en este caso como añadido al trabajo de CrossSport. Y la forma de plantear la unidad didáctica a nivel metodológico pues me ha permitido que pueda desarrollar estos aspectos. A nivel de creatividad, los niños tienen que montar su propio ejercicio en base a una canción elegida y a partir de aquí intentan sorprender, buscar cosas nuevas para que el ejercicio sea lo más agradable posible, tanto para ellos como para el público, las personas que lo vayan a ver. A nivel de autonomía, desde el inicio les he dicho que tenían que presentar al final de la unidad didáctica y a partir de ahí ellos han tenido que elegir figuras, composiciones, equilibrios individuales, baile, etcétera. Y en cuanto al trabajo en equipo, ha sido un trabajo realizado en cooperación y en el que de forma casi obligada han tenido que colaborar y cooperar para sacar adelante el ejercicio. Y en caso de surgir algún conflicto, se le ha dado al grupo o le he dado al grupo las herramientas necesarias para solventarlo. Por ejemplo, pues maestro, que yo quiero hacer esta figura y otro niño, pues yo quiero hacer esta otra. Bueno, pues ¿cómo lo solventamos? Bueno, pues hablo con el grupo y les doy varias posibilidades para que ellos elijan, ¿no? O bien votar la figura que más les guste entre todo el grupo, o bien intentar llegar a un acuerdo, ahora hacemos esta y posteriormente hacemos la otra. Entonces un poco esa era por si surgían algún tipo de conflicto, ¿no? Y bueno, voy a explicar a continuación cómo he llevado a cabo la unidad didáctica, es decir, cómo ha sido el día a día, ¿no? Cómo ha sido ese día a día en el que he ido desarrollando esta unidad. Previamente a esta unidad, como ya he dicho, acababa de trabajar las coreografías de forma autónoma y aprovechando el trabajo en equipo, también se llevó a cabo un trabajo de autoevaluación y coevaluación a través de rúbricas. Con estos antecedentes les comenté a los niños que en esta unidad didáctica en la que se volvería
a trabajar en equipo, tendrían que también autoevaluarse y coevaluarse. Pero bueno, no tenía prácticamente que explicarlo porque acabábamos de terminar el tema anterior donde lo habíamos realizado y por tanto ellos ya conocían qué tenían que hacer al final de la unidad didáctica. Pero vamos a empezar por el principio. Lo primero de todo era nombrarles el tema que íbamos a abordar, aunque la mayoría lo sabían porque tengo colgado en la pared del gimnasio la planificación y entonces sabía que tocaba CrossPort. Pero en cuanto les confirmé, les dije que era el tema que tocaba, pues ya se notaron sus caras de alegría y los nervios de querer empezar cuanto antes. Entonces, a partir de aquí puse unas condiciones para que tenía que tener el ejercicio, que tendrían que presentar al final de la unidad didáctica, que iba a estar compuesta de 7 sesiones, y esas condiciones eran un ejercicio de 2 minutos y medio como mínimo, que tenían que intentar transmitir algo con el ejercicio que realizaran y que el tema musical era de libre elección. También les comenté que íbamos a trabajar en grupo, en 3 como máximo, y bueno, y a partir de aquí, y bajo estas condiciones, como digo, el siguiente paso fue comentarles que tenían que hacer un ejercicio de CrossPort para optar a una nota final de 10 como máximo. Y para ello les enseñé y expliqué una rúbrica donde se detallaba qué tenía que tener el ejercicio y la rúbrica la tendrían cada equipo desde el primer momento en que se formaran los equipos, ¿no? Y en cuanto a la rúbrica, pues como digo, la rúbrica de autoevaluación y coevaluación ya la conocían y lo único que tuve que explicarle era la rúbrica que hacía referencia al ejercicio grupal que tenían que presentar de CrossPort, ¿no? Esa rúbrica tenía diferentes elementos para ser valorado. Uno era el tema, si se transmite o no se transmite, otro era el número de figuras que utilizaban, otro era el número de equilibrio individual que se realizarían a lo largo del ejercicio. Otro aspecto era los desplazamientos acrobáticos. No es lo mismo desplazarse de forma acrobática que desplazarse andando de un sitio a otro. Otro aspecto eran las formaciones, la organización, el vestuario y el baile. Fueron todos los elementos. En base a estos elementos y cada uno con su nivel de 1, 2, 3, 4 o con su nivel de 2,5, 5, 7,5, 10 para que entendieran. Ellos asocian, al menos en mi experiencia, asocian mejor la rúbrica con una nota numérica del 0 al 10 que del 1 al 4. Y, por ejemplo, por poner un ejemplo, a nivel del tema, 2,5 sería no se sabe qué se transmite el ejercicio. Un 5 sería a veces se intuye algo sobre lo que se quiere transmitir. Un 7,5 sería con frecuencia se sabe qué se quiere transmitir. Y un 10 sería durante toda la canción el equipo transmite un mismo mensaje y se ve claramente. Entonces, con estas rúbricas ya explicadas, el siguiente paso era formar los equipos. Les puse varias condiciones para que fueran ellos mismos quienes pudieran hacerlo y las condiciones fueron todos los niños de la clase deberían estar en grupo, el número máximo de grupo era 3, de este modo cada grupo podría disponer de un número considerable de piezas de puzzle para donde poder realizar su ejercicio de CrossPort. Los grupos debían de ser mixtos y en número similar de niños y niñas y dejaba un tiempo para que realizasen ellos de forma autónoma los grupos. Terminado ese tiempo, preguntaba si todos estaban si todos estaban contentos, y si todos estaban contentos, la respuesta era afirmativa, pues les entregaba la rúbrica para que pudieran ponerse manos a la obra y construir su ejercicio de CrossPort. En el caso que no se cumplieran algunas de estas condiciones, pues los grupos los realizaría yo de forma aleatoria. Y una vez hechos los grupos, pues evidentemente no habría cambio en los grupos de forma aleatoria que había hecho. Como digo, una vez se formaron los grupos, el siguiente paso, recordemos, primero explicar qué ejercicio... Bueno, voy a seguir, luego hago el resumen al final de la primera sesión, porque estoy hablando mucho, pero veréis cómo cuando hago un resumen no es tanto. Una vez se formaron los grupos, cada equipo disponía de 2 rúbricas, la de autoevaluación y coevaluación, para que supieran en todo momento qué tenían que valorar
al finalizar la unidad didáctica con respecto al trabajo en equipo que aportaban ellos mismos y que aportaban sus compañeros, y la rúbrica de valoración del ejercicio grupal, para que pudieran en todo momento ser conscientes de qué se requería para sacar un 10. Todo transparencia, tanto para los niños como para el maestro, que para eso son las rúbricas. Además de la rúbrica, la primera misión de cada grupo era elegir qué quería transmitir y, en consecuencia, buscar una canción que fuera acorde. Una vez elegida la canción, tendría que entregarme el mismo día de la presentación del ejercicio, al final de todas las sesiones, una línea del tiempo con los hitos musicales más importantes donde ocurrirían los cambios, donde cambiarían de figura, donde realizarían equilibrio, donde llevarían a cabo baile, con las figuras y con las formaciones que iban a llevar a cabo en dichos momentos. Es decir, imaginaros que yo cojo la canción de Bailando, por decir algo, la de Enrique Iglesias. Pues si cuando dice la música Bailando, pues en ese momento yo voy a hacer algo especial, una figura, pues simplemente en una línea de tiempo, en una línea, pongo Bailando, señalo dónde iría más o menos el hito temporal musical de Bailando, y a partir de ahí, pues lo que hago es poner qué figura voy a hacer ahí. Y además de poner qué figura vamos a hacer ahí, también tendría que poner en qué formación la vamos a hacer. Si en cuadrado, 2 delante, 1 detrás, en triángulo, etcétera. Y hasta aquí era la primera sesión, que parece que ha sido mucho, como he dicho anteriormente, pero no. Básicamente sirvió para asentar las bases para que el resto de la unidad didáctica funcionara de forma fluida. Haciendo un ligero resumen de lo que fue la primera sesión, sería explicar qué debe tener el ejercicio de Acrosport, hacer los grupos, entregar las rúbricas y explicar lo de la línea del tiempo. La segunda sesión tiene mucho menos que explicar y cada grupo se disponía a trabajar en base a lo establecido en la sesión anterior. Para aderezar y dotar de ciertos recursos a los grupos, colgar por las paredes diferentes tipos de figuras, figuras de 2, figuras de 3, figuras de 4, tipos de equilibrio, tipos de desplazamientos acrobáticos, etc. De este modo, en cada hito musical de su línea del tiempo que tenían que ir construyendo, podían situar qué figura iban a realizar y en qué formación. Si en filas, si en columnas, si en diagonal, etc. La idea de ir registrando por escrito lo que iban a realizar era proporcionarles un recurso que les podría ser útil para recordar lo del día anterior, así como para que cada componente del equipo tuviera claro y de un golpe de vista qué había que hacer en cada momento. Durante la tercera, la cuarta y la quinta sesión, los niños trabajaban de forma totalmente autónoma. Tenían claro qué objetivos conseguir, qué se les iba a pedir y recursos suficientes como para conseguirlo. Entonces, en ese caso, mi misión en estas sesiones era ir pasando por los diferentes grupos, ofreciendo sugerencias, dando feedback y dotando a los grupos de ciertas técnicas para resolver los conflictos que pudieran surgir entre ellos. Por ejemplo, como ya he dicho anteriormente, que dos niños quisieran que se haga su figura en un momento determinado, o que uno quieren una formación y otros otra, etcétera. Entonces, pues mi misión era pues ir ofreciendo e intentando con ciertas técnicas pues que ellos fueran resolviendo estos problemas. La sexta sesión estuvo dedicada exclusivamente a la presentación por parte de cada equipo de los ejercicios realizados y la grabación de estos a través de un iPad, mi iPad personal, y que ya he comentado en otra entrada del blog cuáles son los 10 usos más frecuentes que le doy en mis clases de educación física, y que también dejo en las notas del programa el enlace. Una vez grabado todos los ejercicios, solo nos quedaba la última sesión, la séptima, en la que serían los propios niños los que evaluarían a través de 2 rúbricas que tenían desde que empezó la unidad didáctica, su aportación al grupo, la aportación de sus compañeros al grupo y el ejercicio final de su equipo. Entonces, mientras un equipo veía su actuación grabada en el iPad, que eran 7 o 8 niños, los otros 2 equipos iban rellenando su autoevaluación y coevaluación.
De este modo, pues un grupo en una pantalla de iPad pequeñita puesta sobre una mesa, pues tranquilamente podían ver su ejercicio, el ejercicio que habían realizado y podían valorarlo. Cuando un equipo iba terminando, la autoevaluación y coevaluación, perdón, que se tiraban un ratito, se ponían a realizar un juego relacionado con el béisbol que expliqué previamente y que estaba relacionado con el siguiente tema que íbamos a abordar. Es decir, después del acrosport, el siguiente tema que íbamos a abordar era el béisbol. Así que aproveché para que aquellos niños que terminasen antes expliqué un juego y se pusieran a jugar a dicho juego. De todo esto, ya había puesto en marcha otra vez una dinámica parecida con otros temas, pero quedé sorprendido por cómo ha funcionado la evaluación. Es decir, con respecto a la evaluación, que solo tengo que decir que quedé gratamente sorprendido con la implicación, la participación y la sinceridad de los niños. La visión en vídeo de su propio ejercicio hacía que los niños pasaran de una visión subjetiva a una más objetiva, de modo que tomaban conciencia de aquello que estaba expuesto en la rúbrica y en qué grado lo habían alcanzado. Ellos mismos valoraban cada uno de los apartados de la rúbrica, además del grado de consecución de los diferentes ítems. Había un apartado dedicado a observaciones por si querían o por si requerían de hacer alguna o algún comentario. Por ejemplo, que el día de la actuación un niño pues de su equipo no se hubiera presentado a la grabación, hubiera faltado porque hubiera tenido que ir al médico. Entonces que ellos recogieran que evidentemente se verían afectados por ese incidente. Así que, bueno, por hacer un resumen rápido, dejo también en las notas del programa las actuaciones de todos los grupos, de los 4 quintos que tengo, y dejo todas las actuaciones. Y para hacer un resumen rápido, hemos visto que el planteamiento de un trabajo de acrosport pues no depende tanto del nivel en el que se esté trabajando, sino del bagaje que dicho curso traiga de años anteriores. Un curso de quinto se puede estar iniciando en acrosport o por lo contrario pueden estar capacitados o para realizar un trabajo totalmente autónomo. También he destacado los beneficios que reporta el acrosport, así como los aspectos educativos sobre los que llevo haciendo especial hincapié desde que comenzó el año: la autonomía, la creatividad y el trabajo en equipo. El inicio de la unidad didáctica ha tenido una gran importancia para crear las bases sobre las que trabajar posteriormente, y en la evaluación los propios niños se han valorado tanto su participación en el grupo, la de sus compañeros, así como la actuación grupal realizada. Y bueno, he utilizado un planteamiento metodológico dirigido a trabajar por competencia a través de un contenido que les encanta, que es el acrosport. Así que bueno, hasta aquí el podcast de hoy y como siempre pues te animo a que si el contenido, que sea sincero, te ha resultado interesante, te ha ayudado, te ha sido útil, pues me encantaría que me dejaras una valoración de 5 estrellas en iTunes. Y ya sé que no es fácil, pero bueno, el proceso sería básicamente pues irte a la sesión a tu aplicación de podcast, darle a buscar, dentro de buscar poner educación física, y dentro de educación física hay una pestañita que pone valoración y reseña, y a partir de ahí escribir la reseña y la valoración. En eso, en caso que esté en un móvil, si está en un PC, pues tendría que ser a través de la aplicación de iTunes. Y nada más, pues como siempre, un placer saber que estás ahí al otro lado. Es un placer recibir tu feedback y estoy encantado por ello. Y así que mira, te lanzo algunas preguntas por si te sirvieran como para romper las barreras, para entablar algún tipo de comunicación conmigo. Por ejemplo, conocías el acrosport, lo incorporas a tus clases de educación física. ¿Cómo afrontas su planteamiento? ¿Cómo lo desarrollas? ¿Qué te impide, si es que no lo estás trabajando aún, qué te impide trabajarlo en tus clases? En definitiva, como te digo, cualquier cosa que se te pase por la cabeza, pues puedes comentármelo.
Y como te digo, muchas gracias por estar al otro lado, por hacerme llegar tu feedback y nada más, que me encanta que estés ahí y que estemos en comunicación. Hasta la semana que viene, que espero estar por aquí otra vez el domingo. Solamente me queda decirte que seas muy feliz y darte un abrazo y adiós.